Hola, de nuevo. En este caso voy a seguir con esto del TensorFlow para el procesamiento de textos. Y bueno, toda la serie de videos que se están generando acerca de esto de Machine Learning y de inteligencia artificial. Bueno, ya como habéis visto en otro de los videos acerca del procesamiento de texto, en este caso vamos a empezar a ver cómo se codifican los textos, cómo se van a ingresar los datos de tipo cadena a una a un sistema de aprendizaje de máquina utilizando TensorFlow, ¿no? Bueno, entonces para empezar y no hacer el cuento hiper largo, lo que se va a hacer primero, voy a hacerlo un poquito más grande, bueno, primero necesitamos ingresar la librería de TensorFlow, el Keras. De nuevo tener los datasets. Si no han visto lo que es datasets, vean el video anterior acerca de cómo procesar texto. Bueno, más bien cómo se hace el aprendizaje de texto, que está muy relacionado entonces con el aprendizaje del lenguaje natural, o bueno, sí, esta parte de que se trata acerca del procesamiento del lenguaje natural en el aprendizaje de máquina. Después entonces, bueno, quitamos algunas barras de progreso cuando se descarguen y arreglen los datos, y importamos el NumPy, que es muy importante para todo esto de los cálculos numéricos que se tienen que hacer. Se puede observar entonces aquí la versión del TensorFlow, y aparte vamos a ver entonces la dirección de donde se van a tomar los datos. Estos datos los vamos a descargar entonces de esta bonita dirección de aquí, que está soportada por Google. Ahí no hay ningún problema. Ahí está. Y después vamos a descargar estos tres archivos, estos TXT, el Cooper, Derby y Butler. Pueden ustedes ingresar perfectamente dándole clic aquí. Y por ejemplo vamos a ver aquí el Cooper. Teniendo esto le ponemos Cooper, le damos Enter y nos va a mostrar entonces que todo este texto es el que se va a procesar. Van a ser tres archivos muy similares. Ok. Bueno, obtenemos los datos utilizando Keras con esta línea, y aquí vamos a mostrar entonces el nombre del directorio de trabajo. En este punto, como nosotros estamos trabajando, bueno, en este video se está mostrando cómo se trabajaría en el Colab. Se va a generar entonces directamente una dirección de tipo Unix, muy similar a la de Linux. Entonces ya veremos dónde están subidos estos procesos del Colab. Y bueno, va a mostrar aquí entonces que está utilizando la versión del TensorFlow, la 2.2.0, para algunos que lleguen a tener problemas con las versiones del TensorFlow. Se descargan los datos directamente de aquí, se van a descargar entonces esos tres textos, y después se va a mostrar el nombre del directorio de trabajo, ¿no? Ahí va a ser dentro de root.keras datasets. Bueno, eso lo va a hacer directamente el Colab en donde se esté trabajando. Si ustedes lo están trabajando en su computadora, bueno, se va a mostrar otra dirección aquí, una dirección de su computadora de forma local. Después entonces, bueno, vamos a cargar el texto de los datos de dataset. Esta función entonces etiquetará el texto con su respectivo índice. Va a ser un labeler, un etiquetador, que va a ser el ejemplo, que va a ser el texto junto con su índice, index. Y entonces le va a regresar tanto el ejemplo como un índice, pero que va a ser entonces directamente con un cast. O sea, se va a forzar a esta variable para que cambie a un entero de 64 bits. Pues bueno, se genera una lista vacía y se recorren los archivos para ir rellenando entonces con estos tres archivos que se descargaron todos estos dataset, ¿no? Esta serie de datos. Entonces aquí se va a tener cada una de ellas, se va a ir cada uno de los archivos que tenemos aquí que se descargaron, estos tres se van a ir etiquetando junto con esta función lambda. Voy a revisar aquí lo que es una función lambda. Se van a ir mapeando entonces con la función labeler para ir aplicando una etiqueta de tipo de 64 bits, entero de 64 bits, y finalmente cada uno de estos se va a ir añadiendo a esta lista que se generó aquí, ¿no?
Entonces, en el momento en que nosotros revisamos aquí la lista, o bueno, más bien este dataset que se mostró aquí, entonces se va a hacer que es un dataset mapeado de tipo TF-string y un TensorFlow de entero de 64 bits. Este va a ser el par de datos con el que vamos a estar trabajando. Si vemos entonces ahora sí todos los grupos de datos, todo el datasets, los datasets que estamos con los que trabajamos, por supuesto que van a ser 3 del mismo tipo, ¿no? Que van a tener entonces esos pares de datos, que van a representar entonces a estos textos que estamos descargando. Esto de aquí, este es un ejemplo de ellos, y cada uno de ellos va a tener una etiqueta, va a estar etiquetado entonces con un entero de 64 bits. Pueden ir revisando, ingresar a cada uno de estos y ver exactamente cuáles son las etiquetas. Posteriormente entonces, ahora se van a combinar estos datasets en uno simple y se van a revolver, como generalmente se ha estado haciendo, ¿no? Se va a tener un tamaño de buffer de 50.000, batch size de 64, y vamos a ir tomando pedazos de 5.000 en 5.000. Entonces, si vamos a observar aquí el dataset de 1 en adelante, bueno, van a ser a partir del segundo texto y el tercero, nada más aquí como una especie de prueba. Entonces, ahora sí, vamos a tomar una copia del Lablet Datasets y vamos a tomar el primer elemento. Aquí está mal esta cosa, primer elemento. Ok, entonces se toma el primer elemento, el elemento 0. Recuerden que aquí en Python empiezan los arreglos, o más bien las listas, desde 0 hasta n-1. Hay que recorrer entonces todo el dataset restante y irlo concatenando. Esta cosa es así como medio extravagante, ¿no? Se va a ir entonces recorriendo todo este dataset que ya se tenía. Simplemente entonces lo que se genera es primero copiar este y después ya se va copiando este y se concatena este para tenerlo, digamos, como en una especie de dataset enorme, ¿no? De no tenerlo con estas separaciones sino que ahora sí tenemos todo junto. Lo que estamos haciendo es concatenando, revolvemos con el shuffle, tomando este como buffer size, el de 50.000. Y bueno, vamos a ir revisando. Vamos entonces a ver, vamos a imprimir por ejemplo 5 de los pares que se van obteniendo. Aquí entonces vamos a ir obteniendo Whom answer, Who's the star, the Queen of Heaven. Podemos por ejemplo agarrar este pedacito y buscarlo aquí. Y ahí está, To Palace. Pero no sigue con To Palace, sigue Those the Stashes. Dos Palace, good like. Entonces como no está aquí, seguramente está en otro de los textos de los que tenemos acá, porque recuerden, aquí lo que estamos haciendo es, en esta parte estamos juntando estos 3 textos, todo este texto junto con el otro que tenemos en una sola lista, en una lista enorme. Entonces me va a ir saliendo bastantes cosas de las otras listas. Aquí si buscamos Olenos no nos va a salir. Bueno, seguro que no salen. Haim, Olenos, Pilenes, Calcis, Surf. Ahí está. Aquí por ejemplo sí sale, esta línea sí sale, ¿no? Bueno, entonces aquí estamos viendo. Aquí una parte importante, entonces, ¿cómo se están etiquetando estas cosas? Se están etiquetando con unos ciertos números. Es lo que decía, revisen qué números son. Ya cuando tengan el archivo, que lo voy a dejar también en la descripción del video, en un repositorio de GitHub. Ahí entonces van a ver que el etiquetado se está haciendo con también igual un tipo de datos de TensorFlow, pero que va a ser de 64 bits y va a tener un valor de tipo NumPy, numérico, para Python, de, bueno, desde 0, 1, 2, puede haber varios, ¿no? Pueden existir ahí bastantes de ellos. Bueno, ahora sí viene la parte súper importante de esto. Se van a codificar las líneas de texto como números, o en específico cada palabra en un entero único. ¿Por qué razón? La computadora, ya como había mencionado en el otro video, perfectamente puede trabajar con números.
Sabemos entonces que esto está trabajando de manera binaria, la computadora trabaja de manera binaria con ceros y unos, entonces maneja perfectamente números, pero al momento entonces de manejar letras es muy complicado para una computadora. Esto no lo entiende, no sabe qué hacer con este tipo de datos. Este tipo de datos, los tipos de datos caracteres y el tipo de datos cadenas, sobre todo, fueron de los últimos datos que se añadieron a los lenguajes de programación, porque digamos que es un poco complicado trabajar con ellos. Seguramente han visto acerca del código ASCII, que esta es una codificación de ir tomando cada uno de los caracteres y representarlos simple y sencillamente con esto, unos y ceros. En cuanto en enteros de 8 bits. Ok, entonces aquí en lo que se ha visto es de que se puede tomar o cada letra o cada palabra o pedazos de frases de manera bueno, tomando ahí, dependiendo de cómo sea la aplicación que se va a buscar. Hay que tomar, por ejemplo, en este caso lo que se va a hacer es tomar cada palabra y convertirla entonces a un entero único. Por lo tanto, lo que dice aquí, se va a aplicar, lo que se va a hacer es construir un vocabulario al tomar cada unidad de texto y convertirla en una colección de palabras únicas, individuales, y que esto nos va a generar entonces un entero único para cada una de esas palabras. Python, y bueno, de manera general, el TensorFlow Python Keras, nos da una gran gama de formas de realizar este tipo de cosas. En este caso voy a ver una en específico, que es generar o dividir en tokens o símbolos. Vamos a generar entonces un tokenizer mediante, dentro de TensorFlow existe features.text, está hecho ya directamente para texto, ya existen las funciones entonces para realizar eso, y se va a aplicar esto de tokenizer. Vamos a generar entonces un set. Recuerden que hay listas, diccionarios, sets dentro de Python de un vocabulario. Lo generamos entonces como vacío y vamos a ir recorriendo sobre todo nuestra lista enorme de los datos que están etiquetados, estos de aquí, de los 3 textos que tenemos. Entonces vamos sobre ellos, iteramos sobre cada valor numpy del par ejemplo etiqueta y vamos a ir entonces actualizando para ir generando entonces este set de datos con estos tokens. Entonces, de manera automática, bueno, ya dentro, no de manera automática, sino más bien dentro de esta función, cada una de estas palabras que se vayan tomando de este par o de todo esto va a ir generando este diccionario o este vocabulario, más bien este set, porque bueno, esto de hablar de diccionarios dentro de Python pues sí tiene sus bemoles, ¿no? Porque existen estas variables dentro de Python, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. En este caso lo que estamos generando es un set de vocabularios. Entonces vamos a ver el tamaño del vocabulario. Una vez que ya se genera todo esto y que se recorre todos los datos que existen aquí, tomando en consideración estos valores que nosotros colocamos, vamos a ver que el tamaño de nuestro vocabulario con todos estos datos que tenemos aquí va a ser de 17.178 palabras. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos imitando? A lo mejor podría llamarlo así. Lo que se está imitando entonces es de cómo una persona, por ejemplo, aprendería o lograría descifrar a lo mejor un texto. Cuando nosotros comenzamos a hablar, o más bien cuando una persona comienza a hablar, va adquiriendo ciertas palabras de su idioma materno, por supuesto del idioma que más oye. En este caso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos alimentando a la computadora con unos ciertos textos para que vaya entrenándose que vaya entrenando entonces ese vocabulario que va a tener. Entonces, mientras y también de la misma forma que le pasa con las personas, mientras más grande sea su vocabulario, va a ser más fácil que pueda aprender y que pueda entender ahora sí una mayor cantidad de frases
nuevas que pues que lleguen a sus oídos, ¿no? Y en este caso para la computadora es que alguien escriba una frase, se la envíe y entonces ahora sí va a entender perfectamente qué es lo que está pasando. Bueno, va a descifrarlo, ¿no? Con todo qué es lo que le están diciendo, qué es lo que va a observar con ello, ¿no? La computadora, qué es lo que va a entender a partir de todo este vocabulario. Digo, de la misma manera, o si lo toman de la forma en que van aprendiendo un idioma, ahora sí, cuando ya son un poco más conscientes de todo este proceso de aprendizaje, cuando comienzan entonces a aprender un idioma, pues van a tener un vocabulario muy corto, no van a poder entender todas las frases que un nativo les podría decir. Mientras ustedes vayan adquiriendo un tamaño de vocabulario más grande, entonces van a ir comprendiendo ahora sí una mayor cantidad de frases, van a obtener una mayor cantidad de información y ahora sí van a poder entonces entender lo que es un lenguaje. O bueno, un idioma, ¿no? Van a poder ahora sí comprender un idioma. Ahí como dato cultural, generalmente se habla que para poder hablar un idioma rápidamente o más o menos ya poder comunicarse, se requieren entre 800 a 1000 palabras o incluso un poco más. Diciendo sobre todo de las palabras que aparecen con una mayor frecuencia en un idioma, el, the, ese tipo de tanto artículos como algunas palabras, verbos, que son los más utilizados, teniendo entonces más o menos entre 800 y 1000 de vocabulario para una persona, no digamos para una computadora que se requieren muchísimo más. Vean, aquí tenemos 17.178 y ahorita van a ver que no es tan bueno. Es más o menos como ya se podría decir que se puede comunicar en un idioma, que se tiene más o menos un bagaje de vocabulario suficiente como para poder comunicarse con alguien en alguna lengua, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces qué es lo que está haciendo la computadora. Podemos ver el set de vocabulario que se creó junto con en este vocabulary set. Vamos a observar el set que generamos. Bueno, las 17.178 palabras, por supuesto que no salen todas, y aquí podemos ver cada una de estas palabras, ¿no? Trench, hollow, lurks, root, shrinking, without. Todo esto se puede hacer, por supuesto, para diferentes idiomas, ¿no? En este caso, bueno, generalmente los ejemplos que más se encuentran en internet pues están en inglés, ¿no? Pero bueno, esto también lo pudimos hacer perfectamente en español, pero habría que encontrar a lo mejor algunos textos, que estén algunos textos, o generar nuestros propios textos, que esto también podría ser bastante útil. A lo mejor copiar el Quijote completo y ya pasarlo al español, ¿no? Estaría interesante, ¿no? El Quijote a lo mejor en castellano antiguo. Después entonces, bueno, creamos la codificación al pasar el vocabulario a la función TDF Features Text Token Text Encoder. Vamos a codificar entonces todo esto. Este método entonces va a tomar las cadenas de texto, cada una de estas palabras que obtuvimos, y vamos ahora sí, de una manera mágica y misteriosa, regresar a una lista de enteros. Vale, entonces aquí va a tener una lista, va a tener más bien esta función, lo que va a hacer es tomar, de manera general, va a tomar la cantidad del tamaño del vocabulario que se tiene, y no digamos que lo hace de manera aleatoria, sino que es un tanto cuanto pensado esta parte, ¿no? Para no dejarlo así bueno, vamos a hacerlo aleatorio, vamos a dentro de esos 17.178 vamos a irle asignando un número a cada una de las palabras, ¿no? Se puede hacer así, pero también entonces habría que observar, o se toma cada una entonces de estas palabras, cuántas veces aparece, su frecuencia de aparición dentro del texto con el que estamos alimentando al programa, etcétera, etcétera. No es cuestión de este video ver todo eso. Hay bastante información ahí en internet de cómo se genera esta parte. Pero bueno, en manera general sí es así. Si vemos el encoder, nos va a ver que aquí va a ser entonces un token text encoder con un tamaño de vocabulario de 17.180. Vamos a tener nada más esa cantidad de palabras, ¿no? Una vez que ya se tiene el encoder, se puede aplicar al texto.
Por ejemplo, vamos a aplicarlo, vamos a generar entonces, vamos a tomar ahí estoy diciendo, vamos, finalmente, lo que vamos a hacer es vamos a iterar sobre todo los datos que tenemos ya etiquetados, iteramos, lo convertimos entonces a algo NumPy. Todas estas conversiones nos van a permitir obtener ahora sí un arreglo de tipo binario que va a estar entonces, bueno, dentro de ciertos caracteres ASCII, y aquí ya nos va a mostrar el ejemplo. Answer to lo que sea, ¿no? Queen of Heaven. Y ahora, al aplicar el encoder con esta función, lo que vamos a hacer es, a partir de este vocabulario y cada uno entonces de la lista de enteros que tenemos, lo va a aplicar simplemente a cada una de las palabras que vaya encontrando. Y ahí está. Qué loco, ¿no? Entonces, esta frase para nuestro programa con TensorFlow equivale a esta lista de números enteros. Queremos ver, por ejemplo, 5 enteros para comparar la acción del encoder. Lo hacemos con esto. Tomamos aquí entonces una de estas frases. Tenemos aquí otra de estas frases. Por ejemplo, la palabra whom y la palabra who son muy similares, ¿no? Pero esta va a tener el número 10.998 y who va a tener 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la 9.152. Aquí hay que observar también a lo mejor si los puntos los puntos decimales, los puntos y seguido, los puntos y aparte se toman diferente. Eso sí no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, si encontramos a lo mejor, por ejemplo, un D, que es probable que se repita varias veces, que creo que no. Aquí está, D, es el 11.493, y aquí es of the name, 11.493. Aquí hay una similitud, ¿no? Aquí observamos entonces que está funcionando. Este 11.493 algo debe tener que ver con este D, porque es una de las palabras que más aparecen en estos textos, ¿no? En el idioma inglés, el D. Bueno, ahora sí, estos fueron ejemplos, ¿no? Pero si lo aplicamos a todo el encoder, más bien el encoder a todo el dataset, a todo el grupo de datos de texto con etiqueta que tenemos, lo vamos a envolver con la función tf.py function, esta de aquí. Lo vamos entonces a mapear. Se mapea y ahora sí vamos a tener con todo este texto de aquí, con todo este pedacito de acá, va a generarse entonces ya ahora sí todos nuestros datos codificados. Si lo vemos aquí, entonces ahora sí vamos a tomar algunos pedazos de esto, vamos a ver una cierta parte, entonces un ejemplo del texto con esto, y aquí vamos a tener un arreglo que, dependiendo entonces del batch size que nosotros hayamos puesto, y como cada uno de estos textos, o a lo mejor cada una de estas líneas es diferente en tamaño, pues más bien el número de palabras, pues entonces lo que se hace con el batch size y con toda esta parte es simple y sencillamente generar estos arreglos y rellenar con ceros para que todos sean uniformes y obtener así una especie de matriz, no obtener ahí una matriz con una fila de 50 y a la siguiente fila a lo mejor van a ser 20 y la siguiente fila es 1, no, todas las filas van a ser del tamaño del batch size, que el batch size me parece que lo pusimos en 64. Ok, tiene ahí un cierto tamaño. Imprimimos entonces el tamaño del vocabulario, porque ahora sí, dentro del test data incluimos entonces este último, una línea del test data, entonces hay que aumentar el tamaño del vocabulario. Bueno, más bien, ya una vez que se ha introducido un nuevo codificador de uno de estos tokens, digamos como que la parte 0, la parte inicial, entonces se incrementa el tamaño del vocabulario, ¿no? Entonces ahora sí vamos a tener el 17.179, que es un paso ahí medio extravagante. Ahora sí,
Una vez que ya hayan ustedes convertido todo este texto y que ya tengan su set de vocabulario, ya este que van a utilizar como entrenamiento, bueno, el grupo de datos de entrenamiento y como prueba, ahora sí ya lo convirtieron a un arreglo de enteros. Bueno, pues ahora sí ya se puede generar su red neuronal. Se genera entonces aquí una de tipo secuencial y bueno, se van a ir generando ahí diferentes se van a utilizar ahí diferentes tipos de capas que bueno, se van a ver en bueno, voy a ver en el siguiente video acerca de esto de procesamiento de texto. Pero la parte importante, bueno, se compila, se ejecuta esto, la parte y bueno, se puede evaluar, ¿no? Se puede hacer ahí algunas cosillas. Vemos que tiene más o menos una precisión del 90% cuando se está entrenando y para la validación del 83%. Pero bueno, esto ya es parte entonces de la red neuronal. La parte importante llega hasta aquí, en esta parte de acá, de cómo que se está codificando entonces este texto para que se pueda trabajar ahora sí en una red neuronal de TensorFlow. Tiene que hacer entonces es ir etiquetando y después generar un set de datos que va a ser un vocabulario, ya sea a partir de palabra por palabra o también se puede hacer de frase por frase, para finalmente entonces llegar a nuestro principal objetivo, que es tener un arreglo de datos de este tipo de TensorFlow que sea, por ejemplo, en este caso de entero de 64 bits, para poder introducirlo a nuestro bonito red neuronal, ¿no? Para que comience a aprender la computadora a hablar, o bueno, más bien entender, ¿no? Bueno, entonces este es video ahí un poquito más rápido para esto, hay que hacerlos un poco más, pues más dinámicos y toda la cosa, ¿no? Entonces, bueno, para ello, bueno, ya quedó entonces esta cosa. Seguiré con ello con la siguiente parte del video acerca de cómo hacer el tratamiento ahora sí de los textos y ver qué tan bueno es esto de la codificación, ¿no? Pues bueno, hasta aquí dejamos todo esto. ¡Au!